Hola, estamos en el Salón de Exposiciones de Morton, en la exposición de antigüedades para nuestra siguiente subasta, y queremos platicarles la historia de nuestro lote 204, que es uno de los más importantes que tenemos en esta subasta. De hecho, es nuestra contraportada. Entonces, bueno, acompáñenos a escuchar esta interesante historia. Estamos presentando una colección de miniaturas en cera policromada del artista José Francisco Rodríguez, quien hizo retratos de los personajes principales de la independencia de México entre 1821 y 1834, que es el año de su muerte. Estos retratos en algunos casos son los únicos o los primeros que se conoce sobre estos personajes. Los conoció personalmente y se dice que tenía memoria fotográfica y que por eso podía reproducir sus rasgos de una manera tan cercana a la realidad y tan perfecta. Este personaje es Agustín de Iturbide, que es el consumador de la independencia y es un personaje controvertido de nuestra historia. Primero porque se le reconoce poco el papel que tuvo como consumador de la independencia, no está dentro del panteón heroico del siglo XIX y del movimiento de independencia, y sin embargo a él le debemos el haber logrado reunir a los viejos insurgentes que seguían peleando en el Estado de México, en gran parte del territorio. Hacían guerra de guerrillas. Él logró aliarse con ellos y consumar el movimiento. Aquí tenemos al virrey Juan O'Donoghue, que fue el que se considera el último virrey de la Nueva España, que en realidad ya no llegó a la Nueva España como virrey, sino como jefe político, porque con la Constitución de Cádiz, que en esos años estaba vigente, ya no había virrey, sino el enviado de la corona, que era el jefe político de la Nueva España. Él llegó a la Nueva España y se dio cuenta que ya no era posible continuar con el dominio español en estas tierras, que los insurgentes habían pactado con Agustín de Iturbide, y entonces decidió reconocer este movimiento, firmar los tratados de Córdoba en la villa de Córdoba en Veracruz, y con esto fue uno de los firmantes del Acta de Independencia. Entonces, aunque no sea propiamente un héroe de la independencia de México, sí es un personaje principal que reconoció desde el gobierno español esta independencia. Vicente Guerrero es otro personaje principal de esta consumación de la independencia, ya que fue él quien se alió con Iturbide para lograr la unidad de quienes habían sido soldados realistas y quienes habían sido luchadores por la independencia desde sus primeros años. Guerrero estuvo todos los años de la independencia desde que se unió a las tropas de José María Morelos en sus primeros años. Estuvo peleando en la sierra del actual estado de Guerrero, que se llama así precisamente en su honor. Años más adelante fue presidente de México, fue el segundo presidente de México y fue fusilado por rencillas políticas de la época. Pero es uno de los personajes principales y fundamentales de la consumación de la independencia. Bueno, en esta miniatura es el rostro de Guadalupe Victoria, que es el primer presidente de México. Él también fue un insurgente, un héroe de la insurgencia, peleó muchos años durante todo el movimiento, estuvo haciendo guerra de guerrillas en la zona de Veracruz. Se dice de él que vivió desnudo en una cueva, casi muerto de hambre, con tal de no aceptar la amnistía que el gobierno español otorgó a los insurgentes, y su verdadero nombre era José Manuel Adaucto Fernández y Félix. Cambió su nombre a Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y porque iba a alcanzar la victoria como insurgente. Y así fue uno de los consumadores del movimiento, y cuando se llevaron a cabo las primeras elecciones federales en México, fue electo como primer presidente del país. Antonio López de Santa Anna es otro de los personajes que está presente en esta serie de miniaturas, y es un personaje de los más controvertidos de la primera mitad del siglo XIX mexicano, porque la leyenda negra sobre él dice que vendió el territorio cuando la época de la guerra con Estados Unidos, que vendió Texas, y toda esa leyenda negra a veces hace que se olvide que Santa Anna también fue un héroe de la independencia. Participó en la consumación, era un jovencito cuando decidió unirse al ejército trigarante y ayudar a la consumación. Antes había sido soldado realista también. Después ocupó la presidencia de México 6 ocasiones. Se dice muchas veces que fueron 11, pero en realidad fue presidente 6 veces, algunas veces se iba de la presidencia y volvía, y por eso se habla de 11 presidencias,
y es un personaje del que se puede hablar mucho, pero en este caso se le representa como un luchador también por la independencia de México.